Señor Salinas, ¿Cómo está, mi estimado señor Alejandro? Ahora, ¿qué nos trae en su playera para quienes lo estamos viendo? mi tía, es mi tía, era prima de mi mamá, La prima en de su paz señora descanse. madre. Sí, sí, Morticia Adams, ¿se No, acuerda de bueno, Morticia Adams? sí, por supuesto, pero me acuerdo más de ahora, ¿cómo se llama? Catherine Zeta-Jones, ¿verdad? Ah, es la de Merlina, la de la serie esta que está ahorita boga ahí en los streamings, en Netflix, si mal no recuerdo, ya le Así dimos el es. comercial a Netflix, Ya, Catherine Zeta-Jones, y tiene la particularidad de que las Morticias que ha habido a lo largo de todo este tiempo, muy bellas, esta era bellísimas. particularmente bella, Sí. muy bella. ¿Cómo ha estado, señor Salinas? Bien, contento después de 13, 12 episodios de una era insurrecta de Narramesta, pues creo que hay muchos aprendizajes, pero también hay muchas tareas pendientes. Creo que esto que vivimos y que compartimos a través de este esfuerzo de Narramesta Insurrecto deja abiertas muchas puertas para seguir construyendo cosas, ¿no? Sobre todo que hay que decirle a nuestra querida comunidad narramestiana, a nuestros queridos, adorados y bien preponderados narramestos, que este episodio es el episodio 13, con el que decidimos cerrar temporada. Ya volveremos el próximo mes de febrero, pero en este episodio 13, mientras más me miras, más me enterneces. Vamos a hacer un breve recuento, querido señor Salinas. Hasta ahorita la cachó, ¿cómo es usted? No, bueno, yo soy lento, pero Tremendo. terminan cayendo las verdades, Terminan, cay terminan cayendo las verdades. Un breve recuento, querido señor Salinas, para que nuestra comunidad narramestiana, pues, tenga bien refrescar el espíritu de lo que ha sido este proyecto, querido señor Salinas. ¿Cómo ve? ¿Qué les diría a nuestra comunidad narramestiana sobre esta segunda temporada y su recta? Mire, yo creo que esta segunda temporada, si la revisa, es una Uh -huh. temporada con intervenciones bien interesantes de Sí, personas muy distintas entre sí. sí, Difícilmente las veríamos reunidas en un lugar. O sea, si quisiéramos o supusiéramos que son personas que forman parte de un equipo o de una comunidad, tienen muy poco en común entre sí y creo que eso cierto. habla muy bien de este espacio porque hemos logrado atraer, invitar, involucrar a gente muy plural, con muchas características que las distancian entre sí y con una propuesta de contenido, con un punto de vista, con una historia personal, con una crítica, un sesgo muy iluminador, muy revelador, que le genera mucho valor a quienes estamos atentos a entender la realidad y a tratar de articularla a través, como sabe señor Alejandro y comunidad, a través de historias. Creo que es la Totalmente. mejor forma de aproximarnos a eso que se entiende como realidad, a la vida o a las verdades o a las netas o a lo que como quieras llamarle, son las historias. Y cada uno de los y de Uh las -huh. invitadas, porque tuvimos una gran invitada también, Sí, que tuvimos, aportó muchísimo, no digo un grano de arena, aportó un diamante cada uno. Y exacto. son programas que además, si me apuro un poco, señor Alejandro, vale la pena ver varias veces, porque se dicen, se hablan de tantas cosas Así es. con la espontaneidad, como platicábamos antes de entrar al aire, con la espontaneidad del jazz, de la improvisación, como ocurre Exacto. con una conversación sana, con una conversación auténtica, Uh confiable. -huh. O se dan así, se van hilando los temas y se van dando conexiones sobre o asociaciones sobre los temas que se están hablando, y eso le da muchísima riqueza a las conversaciones, mi estimado. Entonces, en suma, creo que es una muy, muy interesante propuesta Así es. que nos abre la puerta para seguir indagando, para seguir aproximándonos a los mismos o a nuevos tópicos en un futuro. Totalmente. Y si lo pudimos observar a lo largo de estas semanas y meses, incluso nos vimos en la necesidad de generar algo que no estaba planeado de inicio, si lo recuerdas, señor Salinas, una Ah, segunda parte, porque quedaba tanto en el tintero y quedaba tantos temas
que la verdad lo debe ser nuestra comunidad narramestiana, pues nos salimos del guión, si es que hubo alguna vez guión, esa es la verdad, ¿no? Pero nos salimos del guión en el sentido de que es tanto lo que se puede plantear, lo que se puede poner sobre la mesa, reflexiones, pensamiento crítico, insurrección desde una perspectiva, al menos así creemos, mi querido señor Salinas y yo, inteligente, es decir, no es el vociferar por vociferar, no es el criticar por criticar, sino desde la perspectiva de nuestros invitados, una serie de reflexiones tan acuciosas, de verdad profundas, Sí. que nos vimos en la necesidad de generar segundas partes, porque, y aún así quedaron desde luego muchas cosas ahí por pensar, pero llegamos a ese, por llamarle de alguna manera, extremo, porque pues requería de conocer, de saber, de entender más y mejor temas tan variados, ¿no? Temas como este chico Mol Kazun, ¿no? De toda una generación Z, ¿no? De cómo piensa, cómo vive, cómo reflexiona la vida, algo que usted y yo, señor Salinas, como buenos modelos 72 y generación X, pues evidentemente yo estoy cierto que si a nosotros nos resultó atractivo, esperemos que al resto también, por cómo piensa una generación que está ya en la escena, que ya está ahí dando lata, teniendo una voz, teniendo algo que decir. Perspectivas como el psicoanálisis, el lado B, una corriente de pensamiento, pues si no oscura, sí no muy asistida, porque le falta comprensión por un lado a quienes están, lo escuchan, también lo vimos, le falta mucho o una mejor comunicación quizás, ¿sí? Pero que vamos, tiene una serie de elementos francamente incisivos que nos Sí. ayudan mucho a reflexionar nuestro tiempo, ¿no? Y así, tanto el aprendizaje médico, lo de la industria alimenticia me pareció sensacional también, ¿sí? Ver la realidad como país, que todo empieza por lo que valga. Y aquí si va sin albur, señor Salinas, todo va a partir de lo que nos metemos a la boca, ¿sí? Ese es nuestro futuro a partir de Sí. literal lo que comemos, lo que digerimos y hacia dónde vamos. Y muy probablemente muchos de los problemas que como sociedad tenemos comienzan con lo que nos metemos a la boca. Entonces, reflexionar sobre esas perspectivas, no se diga Gina Rodríguez con el tema del aprendizaje en México y todas esas faltas que tenemos desde la perspectiva cultural. Y bueno, el incendiario y extraordinario Jesús Torresillas, ¿no? Que plantea, Sí. comenzamos con un tema de seguridad cibernética y acabamos incendiando la cultura contemporánea, ¿no? Y hasta Sí. al inocente y tirateléfonos de Bad Bunny le fue como en feria, ¿no? Y cerrando con Joel Mancinas, ¿no? Todo este aspecto de lo deportivo y de la importancia de la voluntad y del poder, del querer y del poder para hacer y para querer. Señor Salinas, me parece que son, como usted bien lo mencionó, puertas que estamos abriendo, que queremos seguir abriendo para seguir reflexionando, ¿no? Sí, y creo que evidentemente, pues no somos los más objetivos al calificar este esfuerzo, eso más bien lo Sí, deberá de hacer la comunidad que nos sigue, totalmente. que nos escucha. Pero creo que en suma, yo quedo contento, mi estimado señor Alejandro, porque el propósito con el que se ideó esta segunda temporada, que fue un propósito de generar cierta incomodidad, de acercarnos a las cosas desde puntos de vista que no necesariamente son los convencionales o a través de ideas que no son necesariamente las más cómodas. Exacto. Se cumplió, iniciamos con un gurú anticonvencional de las redes sociales. Totalmente. O sea, Sí, él sí. piensa distinto al común denominador de las redes sociales, que ven a las redes sociales como un mercadito en donde yo puedo vender lo que se me pegue la gana y con ello sacar un provecho oneroso de la ignorancia o de la inocencia de la gente. Y luego entramos con un tema generacional interesante, que Sí. en este caso nos abrió la puerta a una discusión sobre las faltas, sobre lo que dejamos o que quedamos a deber como generación nosotros, los de También. la X, y Exacto. probablemente ya los millennials ya entran en esa etapa de ser calificados como responsables o irresponsables por lo que está ocurriendo, porque ahora los nuevos jóvenes, las nuevas generaciones, los jóvenes de hoy,
pues tienen un punto de vista legítimo y muy distinto al que probablemente usted y yo tengamos, y Así es. fue muy evidente en ello, ¿no? Y luego tuvimos a nuestro psicoanalista de cabecera, con Sí, quien platicamos sobre las Honduras y sobre pues ese universo paralelo y oscuro alrededor del cual hay muchos mitos que nos da miedo porque no sabemos qué cosa nos va a descubrir de nosotros que no conocemos o que puede resultarnos sorpresivo y al mismo tiempo una conversación muy humana, una conversación muy valiente. Creo que es parte de las muchas cosas que se pueden rescatar de esos dos episodios. Y luego, si no mal recuerdo, corríjame, pero creo que entró Gina. vino No, Drosoterapia llegó Axel, el sí, gurú de la sí, alimentación, por supuesto, el sí, gurú de la sí, alimentación, y ahí descubrimos, como bien dice, no solo lo que entra por la boca, sino lo lo que que uno sale, anima, bueno, obviamente lo que sale y sobre todo para donde termina llegando, pero lo sí, que anima a nutrirnos y cómo exacto. entendemos la vida a partir de lo que nos nutre y cómo somos manipulados. Fíjate que ahí fue una conversación más allá de que se trate de una decisión propia, personal, subjetiva, de que yo decido cómo me Que no alimento. lo es, No, estamos inmersos pues efectivamente es una dinámica política en donde el alimento así es un es. argumento de manipulación, es un argumento de control. Usted acaba de Interesantísimo. decir algo importantísimo. Al final de cuentas, fíjese cómo, por un lado, el ambiente está polarizado, está politizado, dice Sí, sí. el primer feminista de la nación, sí, que no lo es, pero bueno, así se dice. Y por otro Ah, lado, hay una gran franja que le huye a la política cuando en el fondo, híjole, va a estar medio polémico, espero que cause polémica esto que voy a mencionar. Todo es político, hasta el comer es político, ¿sí? ¿Qué vamos a comer? Tiene que ver con un tema de poder, con un tema de sí. dominación. Y ya nada más porque está inmerso este aspecto de poder y de dominación y manipulación, ya es político y no nos damos cuenta. Muy interesante su punto, señor Salinas. No, y creo que vale la pena seguir ahondando en ello porque Claro, tenemos la ceguera, terrible ceguera de suponer que la política se circunscribe solamente al ámbito de los políticos y del ejercicio no, de la administración pública, y no, la política se ejerce en casa, se ejerce con así los es. vecinos, se ejerce en la escuela, se ejerce cuando vas en la calle y vas manejando tu auto o en el transporte público. O sea, en todo momento hay un ejercicio involuntario, a veces inconsciente de poder, en donde tú entregas tus derechos o te apropias de los de otros, ¿sí? Y los pisoteas. Y eso creo que deberíamos de tenerlo mucho más consciente para Exacto. evitar que nos convirtamos pues una población más polarizada. Fíjese que yo nada más apuntaría algo, igual y es un tema para revisarlo en posteriores ediciones, en Uh siguientes -huh, temporadas, pero yo he escuchado insistentemente a algunos políticos del nuevo régimen, de uh la -huh, actual administración, uh que -huh. abiertamente piden, solicitan que se politicen las cosas y castigan o cuestionan a los políticos de otras administraciones a quienes Uh -huh. acusan de haber apartado de la discusión el tema político, como si lo político fuera malo, fuera un modo de crimen. Entonces, por eso De se habla mal acuerdo. de los políticos. Yo coincido en algo con ellos, pero por otro lado, no podemos dejar de perder de vista que en efecto sí hay que politizar o entender la esfera política que está inmersa en todo, pero que no sean ellos los protagonistas, ¿sí? Exacto, exacto, que sea la sociedad. Que sea la sociedad, ¿no? Creo que se me fue un poco la señal, No, porque no, no, está usted, yo lo ah, veo muy bien y lo escucho muy fluido. Hoy desayunó antes de venir al episodio. un café, que es lo Yo que, estoy igual. sí, un café, Terminando esto, nos vamos por unos chilaquiles, señor sí, Salinas. pero un café como usted recomendó y Eso, nos lo confirmó el invitado que tuvimos, un café de grano, no un café soluble, porque esos exacto.
no hacen bien al organismo, ¿no? Exacto. Entonces, sí Bueno, y somos. nada para acabar. Luego tuvimos a Gina Rodríguez. Con Gina tuvimos oportunidad de aventurarnos más sobre el tema de la educación y nuevamente de todos esos vicios y de todas esas, esos defectos que tenemos como sociedad, que los explica justamente la falta de rigor, la falta de apego, la falta de conciencia, la falta de entendimiento que se da en el ejercicio de la educación y el aprendizaje. Y luego terminamos eh, Jesús Torrecillas y con después Joel Jesús, que sí, Mancinas. bueno, Jesús Torrecillas fue una bomba, ¿no? Sí, la caja de Sí, Pandora sí, la sí. abrimos y pensábamos que La íbamos a hablar de quinta, seguridad de la información y los passwords, y no, ¡pum! Explotó y hablamos de muchísimos otros temas. exacto. Terminamos incluso abordando temas geopolíticos, temas de género, temas generacionales, Religiosos, hasta religiosos. Sí, trascendentales. sí, 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 sí. Creo Que que por ahí debe de ir la discusión, señor Salinas. O sea, pues es que sí es la vida, ¿no? es La vida es esta así. época, y yo creo que nos vendieron un boleto que era a lo mejor parte de la estructura socioeconómica como se planteó en determinado momento, que había que ser especializados o estar especializados en Sí, determinado aspecto, lo cual no es incorrecto. Es decir, pasamos de los famosos generalistas de la primera mitad del siglo XX a ya una especialización que era necesaria, que era importante, pero como aquí nos vamos como péndulo, o somos muy, muy, o somos tan, tan. sí, Y sí, sí. ahorita ya nos estamos yendo otra vez entre que la especialización y entre que el mundo del positivismo tóxico, cuando el Sí. espíritu de este podcast y el espíritu de este programa es un mucho lo que Torrecillas planteaba. Sí está bien nosotros, es importante plantear esta necesidad de la trascendencia humana, pero sin dejar de pensar críticamente. Y entonces nos vamos por un lado con la ultra especialización y solo con el positivismo tóxico, pero no, hay un universo mucho más, desde luego, Sí, hay que entender amplísimo. algo, es complejo. O sea, todo esto es complejo, Es somos no es complejos. Entonces, fácil. sí, Uh y -huh. simplificar las cosas a veces puede ser pedagógico, didáctico, puede ayudarnos a resolver algún tema inmediato, Uh pero -huh. sin con ello negarnos a entender que hay toda un arsenal de temas completamente distintos, Y que hay que distantes. entender, señor Salinas, y que hay que meterse. Claro, claro. Creo que eso nos acerca más a nuestra propia naturaleza que la simplificación que normalmente está muy, muy liada con la corrección política, ¿no? De ver solo lo que en ese momento es conveniente, lo menos, lo más indoloro y por ende lo menos pues provocativo que pueda haber. Y creo que no, la vida es así, o sea, pues uno se echa pedos y huele, o sea, y Exacto. el que no, pues que no es un ser humano, y quién sabe qué vaya a hacer, ¿verdad? Y hasta la mujer más guapa se echa sus... ¿A poco no? También, ¿no? ¿A poco no? Sí, dice, Sí, pues sí. hace el buey, hace la vaca, y hasta la mujer más guapa, ¿a poco no? Se echa Sí. sus bolas Digo, de caca. todos tenemos esas facetas de las Pues que no siempre, sí, no es que son tema de conversación, pero sí nos que han, hay o que sea, aplicarlas. mire, es muy natural la necesidad de tener ciertos asideros, lo dijo Isaac Puerto Salinas desde el psicoanálisis, la necesidad de esta necesidad neurótica de un orden, de un asidero, que genere ciertos ambientes identitarios para tener determinadas certezas, lo cual también es muy natural y lo cual, vaya, funciona así o por lo menos así se plantea. No obstante, nosotros, y Torrecillas fue la clara muestra en ese sentido, de que hay que hacer un boom y es no solo te metas al tema de la seguridad cibernética, no solamente No, te metas al ábrete. tema del marketing, no solo te metas, métete a más temas, o sea, no solamente es la política como la quiere plantear el nuevo régimen, sí estamos politizados, no estamos politizados de la manera en que tú quieres politizarme, desde una perspectiva de un populismo clientelar en el cual si pienso como tú, entonces estoy politizado, si entonces hago crítica, entonces soy corrupto y soy conservador. No, 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 no. Vámonos a ser los protagonistas nosotros y observemos el amplio espectro que existe para a partir de ahí que pareciera que es, porque me lo han dicho, no sé usted, señor Salinas, es que la crítica es que no genera un rollo positivo. No, no, no. Más bien la crítica es lo que genera el avance. Que sea incómoda, pues mala tarde para quien le sea incómoda.
pero no hay otra manera de avanzar si no es a partir de hacer un ejercicio crítico del mundo en el que vivimos, del espacio en el que nos encontramos y del contexto en el que nos desarrollamos. ¿Le gustó cómo hablé, querido señor Salinas? Sí, y fíjate que tiene mucho que ver con el productivismo, que lo que Sí, espera es que haya gente dócil, gente que exacto. no cuestione, que va a contracorriente con lo que está hoy de moda y espero se continúe estando de moda en el mundo empresarial, industrial, que es la innovación. Y la innovación es una tendencia que basa mucho de sus principios justamente en un espíritu crítico, un espíritu que se revele a los estándares y a las cosas que se ven todos los días y que mantienen, digamos, incluso cómodamente productivas las cosas, pero pues hay que cuestionarlas y eso es incómodo, siempre va a ser incómodo tener que salirte de tu zona de confort y aventurarte a lo desconocido, explorar nuevas formas. Pues así es la vida. Y si no lo haces Usted tú puso, voluntariamente, la vida te va a poner en caminos insospechados y pues ahí no necesariamente las reglas que tú conocías van a aplicar, ¿no? Al contrario, puede ser que te encuentres con reglas completamente distintas. Y por ende te tienes que usted, adaptar a ellas, ¿no? usted puso un primer apellido paterno, el de innovación, y yo le agregaría un apellido materno, disrupción. Es El correcto. conjunto de la innovación, disrupción, es lo que genera verdaderamente cambios y transformaciones reales Sí. desde una perspectiva de que no solamente, y sí, vaya, es muy importante estar en esta dinámica de hacer las cosas nuevas, optimizar, generar nuevas soluciones, hacer nuevas preguntas para tener mejores respuestas, pero también yo por eso agrego el aspecto de la disrupción como ese también motor, y fíjese, materno, ¿no? Que es del que surge todo, que genere ese cambio, esa transformación, a la cual no todo el mundo está dispuesto, pero hay que hacerlo, porque Sí, la verdad claro. es que no por otra cosa, estamos iniciando año 2023, todo parece, como todo corte de caja, bueno, hay muchas aspiraciones, hay muchos buenos propósitos, lo cual es natural y se vale, desde luego. Yo coincido con Torrecillas que al final del día es un día más, o sea, no por amanecer el 1 de enero ya amanecí diferente, es una cuestión de voluntades y de disciplina que puede ser el 26 de febrero, el 7 de julio o el 1 de enero, da igual, pero que es un buen momento para pensar que puede venir cambios importantes en la medida en que uno interiorice esa necesidad de querer pues ser mejor, mejor en el mejor sentido del término, es decir, crecer como mejor persona, mejor ser humano Sí, y una mejor sí. sociedad. Fíjese que a propósito de eso que acaba de comentar, señor Alejandro, y creo que ya nada más para cerrar el recuento, el último Correcto. invitado vino a ser el que puso el acento en un tema ético. Ético, Curiosamente, tal vez sí. no era el propósito inicial de la No era el conversación, propósito, ¿no? exacto, sí, sí, sí. Pero su relato, su historia, su testimonio nos acercó a una ética y es una ética curiosamente vinculada al ejercicio del deporte y al Sí. deportismo, ¿no? Entonces, con esa valía, y no estoy hablando del deporte de la FIFA ni del No, deporte no, no, de no, 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 las no. mafias que ya sabemos y que están ahí presentes en todas las prácticas y todos los espectáculos, sino del deporte, del fair play, de la construcción de méritos a partir de un esfuerzo, de la construcción de un trabajo en equipo a partir de la delegación, pero también de la coordinación y a veces de la propia subsidiariedad. Todo eso quedó bastante, bueno, al La menos a mí me construcción pareció humana, bastante, señor Salinas, la construcción sí, humana a partir del deporte. ¿Cómo me construyo como ser sí. humano a partir de aquello aquella voluntad de querer, de poder y de creer en el sentido de Y de otra cosa, mi estimado rebasar señor, mis que no se nos límites? olvide, y de la vinculación del ser humano con la naturaleza. Totalmente de acuerdo. Entendernos como parte, como polvo, como partícula mínima de una constelación, de una realidad que nos supera, que nos desborda. No somos dueños de esa realidad, no somos los creadores de esa realidad, somos miembros de una comunidad mucho más amplia que nos, como diría San Francisco, nos hace hermanos del perro y del gato y de las estrellas y Exacto. de los ríos, y por ende también de un acto de humildad, de un acto de sencillez, de un acto de, pues de acatar las reglas que ahora tenemos
que se nos pierden de vista fácilmente, la irracionalidad de Sí. querer ser los dueños, los transformadores de la realidad, los fundadores de nuevas realidades. Se nos olvida que somos apenas un pedacito de nada en el universo, ¿no? Yo me quedo ya para cerrar, quiero ser Salinas, irnos por los chilaquiles, es con esta parte griega, que es la poiesis. La poiesis de los griegos era creación, ¿sí? Al final del día era creación. Y nosotros como seres humanos, llámese 31 de diciembre, 1 de enero, cuando sea, somos creación y tenemos el gran desafío de seguir creando. Para eso son estos espacios, querido señor Salinas. Yo le quiero agradecer esta segunda temporada a usted de manera muy particular, su Igualmente. enorme compañía. Yo lo admiro, lo respeto, lo reconozco. Es usted no solo un gran ser humano, es un intelectual de primera línea. Yo le agradezco, le respeto muchísimo y yo cada episodio aprendo de usted enormidades y nos vemos en la tercera temporada. Sí, claro. Bueno, pues en reciprocidad y aunque no lo tenía previsto, creo que nunca sobra el momento para hacerlo. También le expreso mi mayor gratitud, mi mayor reconocimiento y admiración. Para quienes estén viendo esto, para quienes estén escuchando este episodio, que es con el que cerramos esta segunda temporada, el señor Alejandro es el gran autor intelectual, inspirador, Somos los promotor. dos. Déjeme darle el mérito que tiene y es una de las personas que cumple con todas las características y perfiles que hace un momento hablábamos. Entonces, si alguien materializa y le da forma y cuerpo y sentido a este espacio, es justamente el señor Alejandro, a quien le agradezco esta fabulosa oportunidad. Yo he El disfrutado agradecido soy muchísimo yo. estos episodios, creo Que que he de eso se aprendido trata, muchísimo. Y creo disfrutarlos. que vienen nuevas oportunidades, habrá que construirlas y obviamente sé que así será de la mano del verdadero autor de este gran esfuerzo de Narramesta que seguramente está en sus comienzos apenas. Ojalá nuestra comunidad esté de acuerdo y se sume a ello. Somos usted y yo, Cruz Salas, y agradecerle a César Huidobro su enorme apoyo, su También, por enorme supuesto. aportación de producirnos, de decirnos cuándo nos vamos, cuándo nos callamos y cuándo entramos. Y ya nos vamos, querido señor Salinas. Hasta la próxima Vámonos. temporada. Un fuerte abrazo y Saludos. muchas gracias. Igualmente, hasta luego.